Buenos días, tardes o noches amigos. El día de hoy nos encontramos en nuestro tercer episodio de nuestro podcast, su podcast Derecho en Acción, esperando que se encuentren súper bien. Somos un equipo que tiene como propósito fomentar temas de importancia para nuestro diario vivir. Me encuentro con mi equipo de trabajo, Ulises, Isela, Mariana y David. A continuación vamos a presentar los temas tan extensos que traemos el día de hoy. 4. Contratos. 4.1. Concepto de convenio y contrato. 4.2. Elementos de existencia de los contratos. 4.3. Requisitos de validez de los contratos. 4.4. Clasificación de los contratos. 4.4.1. Contratos de transmisión de dominio. 4.4.2. Contratos de transmisión de uso. 4.4.3. Contratos de custodia. 4.4.4 Contratos de prestación de servicios. 4.4.5 Contratos de gestión de colectiva. 4.4.6 Contratos de garantía. 4.4.7 Contratos de adhesión. Hola amigos de Derecho en Acción, el día de hoy les traemos varios temas muy buenos y que no se pueden perder. Durante el transcurso del podcast les vamos a explicar las bases fundamentales de los contratos en el derecho. Sin más que decir y agradeciéndoles que estén con nosotros, empecemos. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este podcast. Es un placer estar aquí con todos ustedes, espero sea de su agrado lo que hoy les compartiremos. Así que pónganse cómodos que esto está por comenzar. Hola a todos, esperando que se encuentren muy bien. Una vez más, es un gusto estar con todos ustedes para poder compartirles un poco de información y conocimientos con todos ustedes, esperando y que les sea de gran ayuda. Hola, muy buen día a todos los que hoy nos acompañan nuevamente en esta página, que es YouTube. Es un día grandioso para hablarles de otros temas que les gusten. Hoy les hablaremos sobre los contratos para que no nos engañen cuando compren algo y no los estafen. Pero bueno, si es que te gusta el video, dale like y así nos ayudarás a tener mejor calificación. Bueno, los dejo con el video para que se informen y puedan compartir el video. Eso nos ayudaría demasiado. Esta vez sí los dejo con el video. Hola, buen día a todos. Me da mucha alegría compartir con cada uno de ustedes un nuevo episodio más. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de estar en esta emisión. Estoy contenta por poder compartir con cada uno de ustedes temas interesantes, pero en primer lugar motivar al público a que los escuche. Empecemos. Si no hay nada más que decir, empecemos con el primer tema. Concepto de convenio y contrato. Concepto de convenio y contrato. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Los contratos son un tipo de convenio. Un contrato, en pocas palabras, es un acuerdo de dos voluntades, pueden ser entre dos o más personas, para dar o recibir obligaciones y derechos. Los contratos pueden ser de manera oral o escrita. Son demasiado importantes ya que con ellos se realizan grandes cosas. Los contratos que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Como lo mencionamos en el anterior artículo, los convenios que dan derechos u obligaciones tienen el nombre de contratos. Un ejemplo puede ser la compra de una casa. Se tiene que llenar un contrato para poder asegurar que la transferencia de la propiedad, así el comprador se asegura que sea suya. Bueno, continuamos con el siguiente tema. Elementos de existencia de los contratos. Ulises, ¿me podrías decir qué se requiere para la existencia de un contrato? Elementos de existencia de los contratos. Para la existencia del contrato se requiere, como primero, el consentimiento. 2. Objeto que pueda ser materia del contrato. ¿Esto qué quiere decir? Pues como cualquier cosa, el contrato debe seguir algunas reglas para que pueda ser válido, como el consentimiento. Pero ¿a qué nos referimos con esto? Pues básicamente es asegurarnos que las dos o más partes están haciendo el contrato con su consentimiento, estando de acuerdo con ello, además de que el objeto debe mantener las siguientes características: real, posible, lícito
pero sin tantos tecnicismos que es lícito. Básicamente es algo que está permitido o autorizado. Algo robado podemos decir que no es lícito. Vaya, muy interesante todo, pero bueno, continuemos. ¿Me podrían decir cómo el contrato puede llegar a ser inválido? Claro, el contrato puede ser inválido: 1. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas. 2. Por vicios del consentimiento. 3. Porque su objeto o su motivo o fin sea ilícito. 4. Porque el consentimiento no se haya manifestado de la forma en que la ley lo establece. ¿Qué es la incapacidad legal? Es una situación jurídica de una persona que por culpa de su capacidad física, sensorial o psicológica no puede gobernar sobre sus bienes o su propia persona. Por vicios del consentimiento, como su nombre lo indica, es cuando una persona sufre de violencia para poder celebrar el contrato. El dolo o incluso por error. Por otra parte, también cuando el objeto sea ilícito, como lo mencioné anteriormente, un objeto robado es el claro ejemplo. También puede ser porque se le haya mentido a la otra parte o porque no se sigan las reglas de lo estipulado en el contrato. Muy bien, ahora pasemos al siguiente tema. Requisitos de validez de los contratos. Capacidad, facultad de una persona para hacerse responsable de sus actos, teniendo esta capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Es decir, que cuando hay un contrato de por medio, ambas personas están de acuerdo con todas las cláusulas que se establecieron en dicho contrato. Se deben de cumplir, ya que son responsables porque estuvieron de acuerdo con lo que se redactó en el contrato. Si el contrato no se puede cumplir, puede ser accesible a que se modifique, pero ambas partes deben acceder para que el contrato se modifique, de lo contrario no podrá ser modificado. Bueno, ahora hablemos sobre dolo o mala fe. El dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero sabiéndolo, aquella anulan el contrato si ha sido la cláusula determinante de este acto jurídico. Lo que nos quiere decir es que si el contrato tiene mala fe o dolo, es decir, que la persona actúe con toda la intención de hacerle daño a la otra persona o lo quiera perjudicar, lo está haciendo con toda la intención y entonces el contrato será anulado, pero solo si se quiere perjudicar a una de las ambas partes, sí se puede cancelar el contrato. Error de hecho o de derecho. Este invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan, si el acto de la celebración se declara ese motivo o si se aprueba por circunstancias del mismo contrato que se celebró. En el falso supuesto que el motivo y no por la causa. Bueno, lo que nos quiere decir es que el artículo anterior es que de igual manera algunos u otros motivos por el cual el contrato se puede cancelar es que por alguna razón alguna de las ambas partes no esté de acuerdo, ya sea con las cláusulas que la otra persona está poniendo. Ejemplo, una persona pide prestado, hacen el contrato, pero no está de acuerdo con las cláusulas, ya que le cobran muchos intereses. Otra podría ser que la tasa de interés esté muy alto, entonces la persona ya no quiere seguir con el contrato, se arrepiente de pedir prestado por los intereses tan altos que le están cobrando, y así es como se lleva a cabo el contrato de cierta forma para cancelarse, porque no llegaron a ningún acuerdo ambas partes. Ahora háblame sobre el error de cálculo. El error de cálculo solo da lugar a aquella que se rectifique. Bueno, esto quiere decir que el error de cálculo es cuando lo que redactó en un contrato está mal y de cierta forma sirve para que el contrato se rectifique, o bien que sea analizado, checado, para ver en qué cláusula o parte está mal redactada. Ahora dime, ¿cuándo hay violencia?
Hay violencia cuando se emplea fuerza física o moral con amenaza de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, concubino, ascendientes, descendientes y parientes colaterales dentro del segundo grado. Bueno, lo que nos quiere decir el artículo anterior es que cuando alguna de las ambas partes reciba violencia, ya sea física o verbalmente, por parte de la otra persona, este contrato se puede cancelar, ya que lo está agrediendo y la otra persona está en todo su derecho de que diga que no quiere continuar con el contrato y ya que no quiere nada y que ya no quiere nada. Ya no quiere nada que ver tanto con la persona porque lo agredió, de la misma manera que ya no estará dispuesta a llevar a cabo un nuevo contrato. Así le cambian las cláusulas, ya no querrá tener un contrato de por medio con esa persona. Es muy interesante la información que se está proporcionando. Continuemos. Temor reverencial. Esto es el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto. No basta para viciar el consentimiento. Bueno, lo que nos quiere decir es que cuando le desagradas o no le caemos bien, ya sea a las autoridades o a otras personas, por hacer nuestra propia voluntad, cuando no es así, y debemos de respetar las normas que se nos imponen o las cosas que se nos están indicando. Si se está llevando a cabo un contrato, si estamos de acuerdo con las cláusulas, de esa misma manera debemos de seguirlas y no romperlas, ya que si no llegamos a desagradarles a las personas con las que hicimos el contrato, por no llegar a cumplir las cláusulas en las que nosotros de cierta forma estuvimos de acuerdo. Ahora háblame sobre la licitud. Licitud. Cuando el contrato es realizado conforme a las leyes vigentes del orden público y las buenas costumbres. Bueno, lo que nos quiere decir lo anterior es que un contrato lícito es aquel donde se respetan todas las leyes, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. De igual manera, es elaborado o redactado por la persona adecuada, que sería un notario público, donde dé legalidad de dicho documento, ya que un notario público tiene los conocimientos para redactar, dar legalidad de que ese documento es lícito. Todos los temas de los que hemos hablado son muy importantes, pero pasemos al siguiente tema. Clasificación de los contratos. Puede asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro. Bueno, esto nos quiere decir que un contrato se debe de cumplir, pero en futuro o en una fecha establecida, y no se debe de cumplir al momento. Un ejemplo sería cuando compras ropa en línea. La tienes que pagar antes de que te llegue, y la tienda, cuando tú depositas o pagas con tarjeta, está enterada de que ya pagaste, entonces la tienda debe de estar comprometida a entregarte tu paquete, porque esa tienda se dedica a eso. Entonces digamos que hay un contrato de por medio. Si la tienda no te entrega tu paquete o nunca te llega, entonces la tienda en línea estará rompiendo el contrato que hay de por medio. Entonces puedes reclamar porque se están violando las cláusulas de un contrato. ¿Me puedes hablar acerca de los contratos unilaterales? Unilaterales. Bien, ¿qué nos quiere decir? Es que las personas que lleven a cabo el contrato o los interesados, solo una persona estará obligada a cumplir con el contrato, como pudiera ser que una persona va a empeñar algún objeto. Entonces la persona que está a cargo de la casa de empeño no tendrá que pagar lo que le prestó a la otra persona, sino quien recibe el dinero.
O sea, quien recibe el dinero tiene la obligación de cumplir con el contrato, es decir, pagar lo que se le prestó conforme al tiempo que se estableció en el contrato, ya sea mensual, semanal, etc. Ahora háblame sobre los contratos bilaterales. Bilaterales, es decir, cuando en un contrato las dos personas o involucrados que existen tienen derechos y obligaciones, como por ejemplo, puede ser que un grupo de amigos quisiera formar una empresa, pero tienen obligaciones, como puede ser pagar impuestos, ejemplo, SAT, Infonavit, IMSS, pero al mismo tiempo o de igual manera tienen derechos, que podría ser que obtienen ganancias y que será para todas las personas involucradas, ya que así se estableció en el acta constitutiva, algo que elaboró el notario público, que está conforme a la ley y aparecen como socios. Entonces las ganancias son de todos, ya que el notario público dio fe y legalidad de que todos eran socios. Entonces, por lo tanto, todos los derechos y obligaciones les corresponden a los socios, o si solo hay un administrador único, pero eso se tiene que establecer en el acta constitutiva. Ahora háblame sobre los contratos aleatorios. Aleatorios. Estos son aquellos que no se conoce su alcance, es decir, que no se sabe si se podrá llevar a cabo o no, ya que no depende de ellos, sino que muchas veces se ven involucrados varios factores, ejemplo, la naturaleza, que en ocasiones puede impedir que se lleve a cabo el contrato. Ahora dime qué sabes sobre los contratos onerosos. Onerosos. Bueno, esto quiere decir que son aquellos contratos que no tienen beneficios, pero al mismo tiempo tienen obligaciones para ambas partes, como que deben de pagar los impuestos correspondientes a dicho artículo o cosa, ya no solo para una persona, sino aquí hay obligaciones para ambas partes que estén involucradas en el contrato. Ahora dime acerca de los contratos gratuitos. Gratuitos. Son aquellos contratos que tienen beneficios para una de las partes involucradas, pero para la otra persona tiene obligaciones, es decir, que tiene que pagar los impuestos correspondientes del contrato que se haya establecido. Por ejemplo, puede pagar los impuestos de un artículo, de una cosa, etc. Háblame sobre los contratos instantáneos. Instantáneos son aquellos contratos que sus efectos, ya sean beneficios u obligaciones, se ven reflejados inmediatamente o en un solo movimiento, es decir, estos contratos son rápidos, que solamente se ven un movimiento o una sola vez y ya de ahí no se vuelve a ver. El beneficio se ve en un movimiento, en uno solo. Ahora dime sobre los contratos de tracto sucesivo. De tracto sucesivo. Bueno, son todos aquellos que no se ven reflejado en un solo acto, por así decirlo, sino que este se ve reflejado con el paso del tiempo. Se cumple poco a poco, ya sea por semana, mes, etc. Así como se haya establecido en el contrato, y con el paso del tiempo se irá cumpliendo con lo que se estableció, y de igual manera se irán viendo los beneficios hasta que el cumplimiento del contrato se vea reflejado al 100. Ahora dime sobre los contratos nominados. Nominados son los contratos que son correctos, es decir, que están conforme a lo que marca la ley, es decir, que dicho contrato es legal y que fue supervisado por alguien que sabe cómo elaborar un contrato o cómo redactarlo para dar fe y legalidad de que todo lo que está estipulado es correcto. Ahora dime sobre los contratos innominados.
Innominados son aquellos contratos que no están en orden como se debería, es decir, que no fue supervisado por alguien que conozca del tema o que está mal redactado. En pocas palabras, no es legal o que no está como lo marca la ley. Ahora dime sobre los contratos reales. Reales son los contratos donde en las cláusulas se redacta que se le va a entregar un objeto o cosa, pero obviamente se le va a pagar, pero está obligada a entregar la cosa. Un ejemplo podría ser la compra de un automóvil, donde lo tienen que pagar, pero la persona está obligada a entregar el automóvil una vez que ya le hayan pagado. Ahora dime, ¿qué son los contratos consensuales? Consensuales son aquellos que se modifican o que se redactan con el consentimiento de la persona, que es el contratante. De esa manera se puede modificar el contrato. Ahora háblame acerca de los contratos formales. Contratos formales son aquellos que deben de estar conforme a la ley. Debe de ser legal, pero para esto se debe de acudir con un notario público para que dé legalidad de dicho documento, ya que en ocasiones es necesario que sea un contrato formal, como podría ser que llegara a necesitar un contrato legal de una compraventa de edificios, casas o algo que sea destinado para ser vivienda y que no son baratas como para no tener un contrato formal y que después lleguen a perder esa propiedad o vivienda. Ahora háblame acerca de los contratos solemnes. Solemnes. Bueno, lo que nos quiere decir es que este tipo de contratos debe de ir más adecuado a como lo marca la ley, es decir, se debe de respetar y no violentar las leyes establecidas, ya que si se viola alguna de las leyes, el contrato no será legal y no tendrá ningún efecto civil. Bueno, ahora continuemos con el siguiente tema, contratos de transmisión de dominio. Cuando hablamos de contratos de transmisión, nos referimos a todos aquellos acuerdos escritos, los cuales son generados entre dos personas, cuyo objetivo es que a partir de este contrato puedan transferirse los derechos de una persona hacia otra y que a partir de esto una de las personas pueda gozar o disfrutar de dichos derechos sin tener algún problema. Para ello podemos encontrar 4 tipos. El primero es compra-venta, que es el contrato por el que una persona llamada vendedor se obliga a transferir a otra parte llamada comprador la propiedad de una cosa o un derecho, y que éste a su vez se obligará a pagar un precio cierto y en dinero. Pues así como lo menciona anteriormente, en este tipo de contratos debe haber una compra y una venta por parte de dos personas, y en la cual habrá un intercambio, que por lo regular son cosas materiales, y que por alguna u otra razón la llamada persona vendedor necesita deshacerse de ella, obteniendo así beneficios económicos, por el cual ambas partes deben estar totalmente de acuerdo para que esto suceda de forma voluntaria y sin algún problema. El segundo es permuta, es el contrato por el que cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa a cambio de la otra. En este contrato se habla del intercambio que pueda haber entre dichas personas y en el cual no se habla tanto en cuestiones de dinero, sino de alguna cosa material o derecho que tenga cada una de las partes y el cual puede ser intercambiado, y en el caso de tener algún valor más grande podría completarse solo con una pequeña parte de dinero para igualar dicho intercambio y que ambas personas estén totalmente de acuerdo. El tercero es donación, que es el contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. En este tipo de contratos se hace referencia totalmente de forma voluntaria por parte del donante, siempre y cuando no se busque algún tipo de beneficio, y en la cual los bienes no sean futuros, siendo este una donación no obligatoria, solamente debe ser aceptada en su totalidad por la contraparte, que en este caso sería el donatario. Y el último es el contrato mutuo, que es el contrato por el que una persona llamada mutante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero de otras fungibles a una llamada mutuario,
quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Como bien lo menciona este tipo de contrato, se transfieren cosas de la misma especie, recibirán de forma igualitaria dicho bien, siendo este un contrato que se da también de forma voluntaria. Muy interesante los temas que hemos abordado. Continuamos con el siguiente tema. Contratos de transmisión de uso. Son aquellos contratos en los cuales se presta un bien o un servicio a dichas personas y que puede clasificarse en dos formas. El primero es comodato, que es el contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro a contraer la obligación de restituirla individualmente. En este tipo de contratos se establece que la persona a la cual le prestan los bienes pueda gozar de ellos por un tiempo determinado, representando los acuerdos en los cuales resultaron conformes y que terminando ese plazo volverá nuevamente a su dueño tal y como estaba, sin algún tipo de pleito, ya que sí estará estipulado en los acuerdos que ambas partes debieron de firmar. El segundo es arrendamiento, que es el contrato por el que ambas partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra parte a pagar por el uso o goce un precio determinado. Es decir, que una persona llamada arrendador financia la propiedad a una persona llamada arrendatario, en el cual dicha persona está dispuesta a pagar la cantidad estipulada cada cierto periodo de tiempo para poder seguir gozando con dicho bien o servicio. Muy bien, compañeros. Bueno, continuamos con el siguiente tema. Contratos de custodia. El depósito. Es un contrato bilateral por el cual una persona llamada depositario se obliga hacia otra llamada depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquel le confía y la guarda para restituirla cuando la pida al depositante. Realmente cuando hablamos de depósito nos referimos a un bien que consiste en depositar en una cuenta, ya sea para un bien mueble o inmueble, y tiene como un principio fundamentar obligaciones para que cada representante compruebe que fue depositado, de tal manera que si no existe algo así, el depósito no tendrá validez. Continuemos con el siguiente tema. Contratos de prestación de servicios. Les hablaremos un poco de los contratos que presentan un servicio. Este contrato, que comprende el servicio doméstico, el servicio a precio alzado y el aprendizaje, está reglamentado por la Ley Federal del Trabajo y la consecuencia. Es motivo de estudio en un curso especial de Derecho de Trabajo. De acuerdo a la ley civil, este es un caso de interés que no mucho se habla del tema, pero que es de suma importancia de que cada uno de nosotros sepa y aterrice las ideas clave para llevar a cabo dicha prestación. Bueno, continuemos con el siguiente tema. Contrato de gestión colectiva. Dime, ¿qué es un contrato de gestión colectiva? Contrato de gestión colectiva. Es aquel en virtud del cual dos o más personas se obligan a poner algo en común, como dinero, bienes o una industria, como anónimo de parte entre sí las ganancias. Son elementos esenciales de la constitución de un fondo común con las aportaciones de los socios y el intento de obtener un lucro partible entre los socios. Este tipo de contratos se hace con la idea de que todos tengamos un voto en las ideas que todos, para que nos organicemos. Este contrato y en la cual todos estemos de acuerdo y ninguna de estas partes esté molesta con la idea. Este es un contrato que con los beneficios es para todos y no solamente para uno. Pero a la vez este contrato no es muy bueno, ya que al estar en desacuerdo uno solo, esta misma no se puede realizar, al menos que le hagan entender la idea que tienen todos, y así sabrá de los beneficios que tiene esta misma. Por eso el nombre de gestión colectiva, en la que todos estén de acuerdo y nadie salga afectado. Bueno, si es que la idea funciona.
Si es que no funciona, no le puede echar la culpa a nadie o solamente a uno, sino que todos deben de saber el riesgo que esto aplica. Bueno, continuemos con el siguiente tema. Contrato de garantía. ¿Me podrías decir qué son los contratos de garantía? Contrato de garantía. Los contratos de garantía son aquellos contratos accesorios que se suscriben para asegurar el cumplimiento de un contrato principal, así que solo serán exigibles cuando no se cumpla la prestación principal, siendo sus principales modalidades la fianza, la hipoteca y la prenda. Estos contratos de garantía son contratos que suscriben con la finalidad de asegurar el cumplimiento de otro contrato principal. El objetivo de este contrato es una prestación que asesora que solo en caso de que no se cumpla la prestación del contrato principal, requiera que la prestación original sea posible, indeterminada o determinable, pero en caso de que no sea así, el contrato se puede anular y por lo tanto inexigible. A través de los contratos de garantía pretende asegurar el cumplimiento del contrato principal, que se usa en caso de que no se cumpla aquello del contrato principal o incumpla la prestación principal. Esto ya no se puede ser exigible. También existe lo que sería la fianza de garantía. La fianza es una garantía prestada para el cumplimiento de una obligación. Bueno, continuemos con el siguiente tema. Contrato de adhesión. Contrato de adhesión. Un contrato de adhesión es aquel contrato en que una de las partes es definido el contenido del contrato y la otra parte adhiere o acepta con su firma lo que ahí aparece, o abstenerse a contraatacar. Generalmente la otra parte no puede discutir lo que aparece en el contrato. En el contrato de adhesión es la oferta que hace que una de las partes del contenido todas las estipulaciones. Este contrato no acepta discusión ni un regateo. Si la contraparte acepta o se abstiene de contrato, este contrato no se debe de hacer confuso con la adhesión a un contrato ya celebrado por otras personas. Un ejemplo sería que se incorpora una sociedad anónima. También existe una protección adicional a estos tipos de contratos en los que se contemplan medidas de protección a los consumidores. Esto se refiere que solo esos contratos sean ya para servicios, pero también hay limitaciones en estos contratos, como lo serían las limitaciones legales. Esto se presenta en dos aspectos. El primero sería el acto voluntario, que no puede añadir a la ley, y el otro, dicho contrato no puede hacer dejación de aquellos derechos que la ley declare irrenunciables. Bueno, hemos llegado al final, pero aún no terminamos porque mis compañeros y yo les daremos nuestras conclusiones. Pues llegó el momento de nuestra conclusión. Como bien lo vimos, ya nos quedó claro qué son los contratos, además de qué reglas tienen que llevar para poder ser válidos. En la vida cotidiana y en la práctica resulta común, aunque cada vez menos, esto debido a muchas cosas. Y en lo personal muchas veces digo que voy a hacer o quedo con algunas personas para realizar algo y al final por X cosa ya no se hace nada. Qué irresponsabilidad es la nuestra, en especial la mía, ¿no? Pero que dos o más personas se pongan de acuerdo para hacer algo. Es decir, en ocasiones las personas contraen obligaciones que pueden ser recíprocas o no, y pueden confiar en la buena voluntad que existe entre ellas para cumplirlas, sin hacerlo a través de un contrato. Esto es demasiado común. ¿Cuántas veces no quedamos de tener una cita y no se utiliza un contrato para poder afirmarlo, ya que se hizo de manera oral? Pero siendo sinceros, muchas veces no encontramos personas que se ponen de acuerdo respecto a la venta de una cosa, la prestación de algún servicio, la transmisión de un bien, el precio, entre otros, y que lo hacen de manera informal, sin tomar en cuenta o informarse si ellas son hábiles para poder celebrar contratos. Si el bien o hecho sobre el cual acuerdan puede ser objeto del contrato, sin especificar debidamente los derechos y obligaciones que tienen cada una de ellas, y las consecuencias en caso de incumplimiento de sus compromisos. Entre otros aspectos a considerar, esto en su mayoría no supone algún problema, pero ¿qué pasa cuando realmente la otra persona falla en una parte de lo que le tocaba hacer o dar? ¿Cómo te defiendes ante ello? Algunas personas
En ciertas obligaciones con otras dicen esto y no me van a dejar mentir. Es algo que solo son mentiras. Soy una persona de palabra, soy una persona honesta, cumplo lo que prometo, te tengo confianza, lo hago porque te conozco, te doy mi palabra, pero al cabo de un tiempo todo eso se convierte en simples promesas, y ya sea de forma intencional, por algún imprevisto o por desconocimiento de las circunstancias del hecho, las personas no dan cumplimiento a lo que se obligaron, y es ahí cuando surgen los inconvenientes. Por eso la importancia de celebrar contratos. Es muy común, pero en serio, ¿cuántas personas no lo hacen? Y no me van a dejar mentir, hasta ustedes y yo lo hemos hecho. ¿Cuántas veces prometemos algo y no lo cumplimos? Fallamos o no somos responsables. Un ejemplo muy claro, cuando le juras amor a tu pareja o fidelidad. Esto, pasando el tiempo, se vuelve falso y no significa nada realmente. Esto es una simple mentira, y si es bien reconocido que nosotros, o que la mayoría de personas, los contratos los perfeccionamos por el solo hecho de que las partes se pongan de acuerdo. También lo que en algunos casos la ley establece que los contratos deben revestir una determinada forma, o sea que deben seguir algunas pautas, algunas reglas para tener validez. Desde el momento en que los contratos se perfeccionan, obligan a los contratantes al cumplimiento de lo expresado, pactado, y a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, el uso o la ley. Pero también se puede de otra forma, y que la mayoría de personas no lo sabe. Pero como ustedes siguen nuestro podcast y están aprendiendo cada vez más, aquí lo van a saber. Las partes pueden manifestar su voluntad de celebrar un contrato de forma expresa, es decir, de forma verbal, escrita, por medios electrónicos o por cualquier tecnología, o por signos inequívocos. Como ustedes ya saben, que aquí les decimos las cosas de una forma que todos podamos entender. ¿Qué quiere decir? Pues inequívocos, pues ahí en la misma palabra está la respuesta. Que no se puede equivocar o que no admite dudas, y en ciertos casos también puede hacerlo de forma tácita, mediante hechos o actos que permitan suponer esa voluntad. Pero para todos, como siempre lo digo, sin tantas palabras tan difíciles, ¿qué significa tácita? Que esta manera está implícita, que no se dice, pero se puede entender o suponer. Los contratos civiles poseen elementos esenciales que son el consentimiento y el objeto. Si falta alguno de estos elementos o ambos, el contrato es inexistente, es decir, no se hace a la vida jurídica y por ende no produce efectos jurídicos. Este es un importantísimo, pero grábenselo, importantísimo, ya que esto hace que un contrato exista o no, porque hay cosas u objetos por los cuales no se puede contraer un contrato. Por ejemplo, algo que suena realmente loco, ¿te imaginas comprar un pedazo o un terreno en Marte? Eso suena muy poco coherente, ¿no? Y por ello no se puede celebrar un contrato. Aunque no lo crean, hay gente que lo hace, y ni hablar de la gente que compra partes de la luna. Pero pues en este mundo te encuentras cada cosa, ¿no? Los contratos también poseen elementos de validez, los cuales son la capacidad de las partes, la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud en el objeto o fin del contrato y la forma. Y en caso de que estos elementos no sean satisfechos en el contrato, se produce la nulidad del contrato. Es decir, el contrato puede hacer a la vida jurídica y posteriormente invocarse o producirse la nulidad, en caso de que no se satisfagan los requisitos de validez. Esto queda explicado al inicio del podcast por mí. Pero bueno amigos, hemos llegado al final de su podcast Derecho en Acción, y como siempre recordándoles que no se olviden de ser felices y de aprender, ¿no? Cada día se aprenden nuevas cosas. Y de recordar esta información, ya que en el futuro les puede servir a la hora de hacer o firmar un contrato. No dejen que los engañen. Adiós y gracias por acompañarnos nuevamente. Espero verlos de nuevo, que me escuchen de nuevo, y seguir aprendiendo juntos. Adiós. Bueno compañeros, una vez más hemos llegado al final de nuestra audiencia. Fue un gusto compartir con ustedes información y opiniones nuevas. De la misma manera, agradecemos el tiempo que se dieron para escucharnos, esperando que esta información que se les proporcionó haya sido de gran ayuda para ustedes, que son nuestra audiencia. Bueno, como conclusión puedo decir que es muy importante tener un contrato en orden o que sea lícito, ya que si no nos puede traer muchas consecuencias, y a continuación les daré un ejemplo. Bueno,
En la familia de mi papá solo tiene 2 hermanos. En la casa donde vivía con sus hermanos y sus papás no era de ellos, pero el papá de mi papá decidió que la iba a comprar porque no la iba a estar rentando siempre. Y así fue como decidieron comprarla. Se la compraron a la hermana de mi abuelo y mi abuelo nunca desconfió de ella porque era su hermana, entonces nunca hubo un contrato de una compraventa por esa casa, que lo más correcto era que fuera ante un notario y que se realizara el contrato aunque fuera de su familia, pero eso no se hizo, pero no pasó a mayores, todo siguió como si nada hasta que unos años después mi abuelo falleció. Llevaron a cabo todos los trámites del funeral y cabe recalcar que los hermanos de mi papá ya estaban juntados, ya solo vivían en esa casa mis abuelos. Pero falleció mi abuelo y ya solo quedaba mi abuela, quien se supone que iba a quedarse a vivir ahí, pero después de un año de fallecido mi abuelo, por el año 2011, la hermana de mi abuelo empezó a correr a mi abuela, porque decía que esa casa no le pertenecía a mi abuela, sino a ella. Entonces mi abuela no tenía cómo demostrar que la habían comprado y acudió a sus hijos. Al ver que no tenían ningún contrato de compraventa, entonces quisieron dialogar con la señora para que mi abuela no se saliera de la casa. Entonces quisieron dialogar con la señora para llegar a un acuerdo o arreglarse, ya que se supone que ellos habían comprado la casa y que la habían pagado. La señora dijo que no, que esa casa no le pertenecía a la familia de mi papá y que no tenía cómo demostrarlo. Entonces mi abuela acudió a un abogado y ya no quería problemas, pero primero se salió de la casa, desalojó, sacó todas sus cosas y se fue a vivir a otro lado. Los hermanos de mi papá no quedaron conformes, les pareció una situación muy injusta, así que decidieron meter una demanda para que mi abuela pudiera regresar a su casa y que fuera de forma legal y así se hiciera un contrato más adelante y que la casa quedara a su nombre. Dicha demanda procedió, ya que ellos habían acudido a un abogado. Los hermanos de mi papá acudieron a un abogado. Se llevó a cabo el juicio, donde ambas partes se presentaron con sus abogados. Tardó mucho tiempo, no se resolvía el caso. Acudieron en muchas ocasiones a juicios. El abogado le solicitaba varios documentos personales del hermano, al igual que les pedía mucho dinero, que era para sus honorarios del abogado. Les explicaba cómo iba el asunto, pero desde un inicio el abogado no les dio tantas posibilidades de ganar ese caso, ya que no tenían nada que comprobara que esa propiedad era de ellos. Nunca les firmó nada. La señora les quería quitar todo porque su hijo fue quien la aconsejó, ya que su hijo es muy ambicioso. Después de varios años mi abuela no quería seguir con ese tema. Ella decía que se quedaran con la propiedad, que eso a ella no le importaba, y se dejó por un tiempo el caso. Pero los hermanos de mi papá no quisieron que eso se quedara así. Entonces nuevamente decidieron volver a tomar el tema y contactaron al abogado, pero después de varios meses dieron fallo al caso y el juez dijo que la casa era de la señora. Entonces mi abuela no tuvo más remedio que perder su casa, que había comprado con mi abuelo. Se resignó a perder su casa. La señora se quedó con la vivienda, después falleció y todos los bienes de la señora pasaron a su hijo, que claramente tampoco dejó un testamento, pero como es hijo único, nadie le va a reclamar nada. Entonces, así fue como ganaron el caso, pero quien terminó ganando fue el hijo, ya que pelearon con su mamá. Dijo que el hijo lo que la mamá decía era todo lo que el hijo le decía,
ya que él sabía que iba a terminar beneficiado y que de alguna u otra forma los bienes iban a pasar para él. Por ello, es muy importante contar con un contrato lícito, quien dé legalidad de eso, ya que así se evitarán varios problemas más adelante, como por ejemplo, que les quiten su vivienda por no poder demostrar que ustedes mismos la compraron. Puede llegar a ser muy injusto para ustedes, pero ante la ley no tienes cómo comprobar. Aquí es dueño quien tiene papeles en orden o unas escrituras de su casa. En todo caso, por ellos es que muchas personas pierden sus casas por injusticias de las personas que son ambiciosas, pero al mismo tiempo nosotros podemos llegar a tener la culpa, ya que no exigimos que se haga un contrato de por medio. Así sea nuestra propia familia, las cosas se deben hacer conforme a la ley. Debe de ser lícito, lo más correcto. Lo más correcto es que se haga ante un notario, para que después la persona que esté vendiendo la cosa o la casa no vaya a decir que no es de ella su firma. Evítense todos los problemas que puede llevar el no tener un contrato. El no tener un contrato de algo. Ya saben que se compró, pero no tienes cómo demostrarlo, y que después te corran hasta de la casa que tú mismo compraste por no demostrarlo, y que después seguirás si tú haces un contrato de por medio, seguirás conservando tu casa, porque sabrás demostrar que esa propiedad es tuya y nadie te la podrá quitar. Bueno, compañeros, eso es todo por hoy. Eso es todo lo que tengo que decir respecto a los temas que abordamos, esperando que les haya servido de ayuda. Y que el ejemplo que les di les sirva para que más adelante no les suceda algo similar, y si les llegara a pasar que a quien les está comprando, un ejemplo, una vivienda, y no quiere hacer un contrato, entonces para que ya sepan cómo llevar el tema, o si de plano no quiere acceder ante un notario para que se lleve a cabo todo el orden, mejor compren otra propiedad. Si la compran y no tienen contrato de por medio, más adelante se van a arrepentir cuando les quieran quitar su casa o vivienda. Bueno, amigos, espero que les sea útil esta información. Yo me despido. Esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo episodio. Bueno, estos temas fueron interesantes, ¿verdad? Ya que nos podemos informar bien, para que tengamos una idea de lo que es un contrato y no nos engañen creyendo que está bien, y tengan una idea de cómo es un contrato. Ahora que me acuerdo, tengo una historia entretenida que pasó en mi vecindario. Pongan atención para que lo agarren de ejemplo y puedan emplearlo. Aquí va la historia. En mi pueblo corre un rumor, o más bien un chisme, ya que no es muy seguro, pero esto trataba de un producto que tenían, por decir, una garantía de ese producto. El caso es de una lavadora, ya que esta se descompuso. Entonces se hizo un rollo con esta misma, ya que casi llegan para el asesinato, ya que esa gente era muy agresiva. Entonces la lavadora dejó de funcionar. ¿Qué será? Como unos 2 meses solo funcionó. Y no era la primera vez que esto les pasaba, ya que así mismo pasó con una licuadora y una tele. Pero dicen ellos que no eran los causantes de que los aparatos dejaran de funcionar, ya que no les daban un uso inadecuado. Si dicen que cuidaban muy bien estos aparatos, pues hay de cada quien, y si es que dicen la verdad. En la ocasión de la licuadora y la tele, se les cambiaron, ya que ellos no fueron los causantes de que se descompusieran los artefactos, pero con la lavadora fue diferente, ya que dicen que no se las cambiaron porque tuvo un uso inadecuado, pero ellos dicen que no le hicieron nada. En estos casos hay que checar el por qué no les hicieron el cambio. Yo creo que sí fue seguro, tuvo un uso inadecuado. Por eso fue
por ello que se descompuso la lavadora, sino porque sí les cambiaron la tele y la licuadora, y no creo que estén locos, y por eso no quisieron cambiársela. Pero bueno, eso es bueno, revisar la garantía para poder saber si se incumple alguna regla del contrato principal, ya que eso es lo que manda, y así saber el problema. Bueno, sigamos con el chismecito. Esto se requiere que ambos lados estén de acuerdo, pero ninguno estaba de acuerdo con las ideas que tenía el otro. Entonces todos estaban peleados porque no querían cambiarles el artículo. Esto los ponía furiosos al punto de casi matar a quien les vendió este artículo, pero no pasó mayores, solo unos golpes. Pero qué feo caso. Eso me recuerda a otro caso familiar, ya que solo nosotros compramos un microondas, pero no quería funcionar y solo tenía un mes de nuevo, y fuimos a donde lo compramos para poder resolver este problema. Claro, teníamos derechos de protestar, ya que en la garantía decía que por lo mínimo ese microondas debería de durar por lo menos 1 año y medio, pero esto no fue así. Pero pues bueno, también decían que fue culpa nuestra, ya que decían que tal vez lo mojábamos o lo golpeábamos, pero tampoco, ya que no estaba en un lugar húmedo ni tampoco le hacía nada si acaso apenas preparábamos algo. Lo bueno es que nuestros problemas sí tuvo solución, ya que como decía el recibo tenía que durar 1 año y medio. Lo bueno es que ahora estamos felices de nuestro nuevo microondas. Qué buenas historias estamos contando para poder entretenernos un rato y al mismo tiempo informarnos de lo que es un contrato de garantía sin la necesidad de estar leyendo o perder el tiempo en otras cosas que no valen la pena. Pero díganme ustedes, ¿qué hubieran hecho en el caso de que los vecinos también se hubieran puesto agresivos si algo así les ocurriría? ¿O hubieran actuado de la misma manera o hubieran actuado diferente? Díganme eso en los comentarios de que qué hubieran hecho en esos casos. Pero ahora viene a mi memoria otra anécdota para que tengan otra idea de lo que estamos haciendo. Pero este va a ser otro diferente. Se tratará del contrato adhesión. Esto es una historia, pero ya de mi familia, que quisimos abrir un negocio un poco grande. Entonces se necesitaba de algunas personas que quisieran invertir en este negocio, ya que sería de pura herramienta. Entonces necesitábamos un poco de dinero para poder avanzar sin ningún tipo de problemas. Así que llamamos a unos conocidos a ver si ellos querían estar como tipo socios, pero sin poder opinar de las ideas que nosotros tengamos. Se podría decir que ellos no decían nada si nosotros queríamos cambiar cualquier cosa. Ellos deberían de estar acá. Esto hace referir que ellos estuvieron de acuerdo. Bueno, solo a los que llamamos, ya que unos dijeron que no, pero otros dijeron que sí. Entonces ellos firmaron sin ningún tipo de problema, ya que ellos iban a recibir un porcentaje de ganancias solo por ser socios. Pasó el tiempo, ¿qué será? Unos 5 meses, para que las cosas se pusieran feas. Por lo que los socios empezaron a quejarse de que recibían muy poco dinero, pero a estos se les había dicho o comentado que iba a bajar un poco el dinero que iban a recibir, ya que no había mucha venta como antes, que por eso se les iba a bajar un poco de dinero. Ellos querían su dinero de vuelta, pero ya habían firmado aquel contrato que, como les dije, ellos no podían quejarse ni tener un inconveniente. Paremos aquí un rato mientras me sigo acordando de la historia. Pero díganme, ¿ustedes ya saben el significado de contrato de adhesión? Y para aquellos que todavía no han captado lo que es un contrato de adhesión, esto requiere decir que si yo, por ejemplo, quiero abrir mi propia empresa y solo quiero que me den apoyo económico, mis socios, requiero de un contrato de adhesión, donde ellos, a pesar de que quieran opinar, no van a poder, ya que firmaron un contrato en el que yo solo voy a tener la decisión de poder cambiar algunas cosas, ya que ellos estuvieron de acuerdo desde un principio. Bueno, ese es el significado de un contrato de adhesión. Bueno, sigamos con la historia para que esto acabe pronto. Bueno, el caso es que dos personas estaban en un desacuerdo, pero como ellos sabían de qué cosas venían en el contrato, y esa era una de ellas, ellos sabían que iban a no poder opinar a pesar de que lo que dijeran, pero esto los enfureció, así que tuvieron que llegar a un acuerdo para que ellos no nos demandaran y ninguna otra persona saliera afectada. Y de todo esto, y más que nada, para evitar problemas, ya que estábamos pasando por una etapa muy dura, pero que lo podemos hacer. Bueno,
Si les gustó esta pequeña historia, pueden darle like. Usa la campanita para recibir notificaciones de nuestro canal. Gracias por quedarse hasta el final. Si algún día tienen algún problema, pide volver al ver el video. Yo me despido, me llamo José David Castillo Mendoza y les agradezco por su atención. Nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, una vez más hemos llegado al final de este podcast. Es un placer compartir con todos ustedes un poco de nuestros conocimientos. Tal vez no lo que esperaban, pero la información que a diario les brindamos es de fuentes reales y totalmente verídicas. Ojalá y les sirva de mucho y puedan darse cuenta de algunos errores que cometemos a diario por no buscar más allá de lo que ya sabemos. Pues aunque es poca la información proporcionada, tratamos de que sea lo más importante y que les pueda facilitar la idea, logrando así que una persona pueda interpretarla por sí mismo sin necesidad de confundirla o equivocarla. Y para concluir, en cuestiones de lo que ya habíamos hablado sobre los contratos, estos son muy importantes, ya que son documentos relevantes que permiten asegurar que se cumplan los acuerdos y beneficios para las partes involucradas. De lo contrario, existe el riesgo de que los acuerdos no se cumplan, por lo que puede afectar a las dos personas tanto económicamente como productivamente. También es importante saber qué tipos de contratos existen y cuáles pueden ser utilizados en algunos de nuestros casos, pues esto permitirá evitar algún tipo de problema o conflicto más adelante, facilitando así que todo lo que esté estipulado sea cumplido correctamente sin ocasionar daños, que en este caso podría llegar a casos extremos, por ejemplo, pleitos legales. Desde tiempos atrás ya se llevaban a cabo este tipo de contratos, solo que con menor frecuencia, ya que por la época en la que se vivía, era muy difícil que una persona pudiera realizar contratos de forma voluntaria. En la actualidad, este tipo de contratos ya se realiza con mayor frecuencia, pues ahora es muy difícil confiar en una persona, por lo que es mejor realizar algún tipo de acuerdo o convenio en el que ambas partes estén totalmente de acuerdo y en la cual se vean beneficiados. Un ejemplo que se lleva a diario es la compraventa de algún producto. En este caso podríamos hablar de un automóvil seminuevo o de uso, ya que para que todo sea legal se realiza este tipo de contratos donde ambas partes se verán beneficiadas. También podríamos hablar de las donaciones que se realizan a diario y que por lo regular se dan a empresas o lugares que se encuentran con algún tipo de necesidades y con ello poder encargarse de cubrir algún tipo de gasto que sea necesario, ya sea para las personas o para animales que lamentablemente dependen solo de eso. De ahí podemos darnos cuenta en que estos contratos, así como benefician, también pueden perjudicar si estos no son elaborados o no son cumplidos correctamente, pues aunque a diario se realicen, no quiere decir que todo lo que marque ese contrato esté de forma correcta, pero en muchas ocasiones no nos damos cuenta de pequeños detalles que pueden afectarnos. Así que dejemos que las cosas se queden así, confiando en lo que digan las demás personas o bien nuestros propios instintos. En la vida cotidiana y en la práctica resulta común todo lo que les hemos hablado, aunque también en pocos de los casos dos o más personas pueden ponerse de acuerdo para hacer, no hacer o dar algo de forma voluntaria. Es decir, en ocasiones las personas contraen obligaciones que pueden ser recíprocas o no, y confiando solamente en la voluntad que existe entre ellas para cumplirlas, sin hacerlo a través de contratos, ya que lo hacen porque es un familiar o un conocido, por lo que piensan que no es necesario que exista ningún tipo de contrato, ya que confían 100% en ellos y en que será cumplido todo lo que les dijeron solamente a través de palabras. Muchas veces nos encontramos ante personas que se ponen de acuerdo respecto a la venta de una cosa, la prestación de algún servicio o la transmisión de un bien, y lo hacen de manera informal sin tomar en cuenta o informarse si ellos son hábiles para celebrar contratos, si el bien o el hecho sobre el cual acuerdan puede ser objeto del contrato, sin especificar debidamente los derechos y obligaciones que tienen cada una de ellas y las consecuencias en caso del incumplimiento de los compromisos, entre aspectos a considerar. Por ejemplo, por eso es un consejo que les podría dar es que siempre tomemos en cuenta hasta los más pequeños detalles que nos puedan afectar.
Cuando hablamos de algún tipo de contrato, ya sea de forma escrita o de palabra, por mucho que confiemos en alguna persona, no sabemos lo que realmente pasará y si la decisión que tomamos conforme a esto puede afectarnos en cuestiones económicas. Por lo contrario, con el recurso que para ti era importante y por algún motivo tuviste que deshacerse de él o prestar los bienes propios para un beneficio y que con el tiempo te va a ayudar. Esto ha sido todo, espero verlos en la próxima transmisión de nuestro podcast, ya que hablaremos de nuevos temas de gran interés. Me despido de ustedes, muchas gracias. Es un gusto y un placer estar con cada uno de ustedes. De verdad, todo lo que hemos hablado y aprendido se queda con cada uno de nosotros y nos enseña a ser mejores personas cada día o poder tener ese conocimiento que muchas veces no sabes, pero sobre todo enseñamos a otros para que toda la ciudadanía esté en el mismo pensar y sentir de cada uno de nosotros. Realmente fue un tema muy claro y agradable de leer y me da muchísimo gusto que todo lo que hemos alcanzado y logrado, porque se ve la dedicación y el esfuerzo que cada uno de nosotros pone. Doy gracias a cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy y seguir con este podcast que es de mucha ayuda e interés. Espero que sigamos así con muchísimos más temas y que realmente dejemos algo en las personas que nos escuchan. Estoy muy emocionada y contenta por tener a un equipo como el de ustedes. De verdad me llenan de alegría y reflejan lo que quieren dar a entender. De igual manera, hay demasiados temas importantes de los cuales ya hemos acordado y habremos de abordar. Pero realmente los contratos de custodia están basados y respaldados por la ley de dicha manera y tiene como un objetivo proteger de cualquier acto ilícito que se presente. Y vemos muchos casos acá en Tehuacán. Vemos cómo personas de alto rango quieren depositar una cantidad grande de dinero, pero no es solo porque la tienen que depositar, sino porque tienen que llevar un documento que avale que el dinero transferido tenga una causa y un porqué. Este mismo depósito llega a las manos de quien lo requirió y él decide si gastarlo o tenerlo. En la mayoría de los gastos uno lo gasta y unas veces se arrepiente de las decisiones que tomamos. Realmente para mí y mi punto de vista se requiere de perspectiva y de poder hacer correctamente las cosas. Porque he pasado yo, he depositado, pero la cuenta que no es, solo por la diferencia de un número. Entonces, mientras este comprobante, todo estará relajado, pero pues de eso si no hay nada que estipule dicha acción, no hay nada. Y cada uno de nosotros tiene que estar conscientes en establecer alguna regla de mandato y poder estimular una hora y fecha de dicho acuerdo. El servicio de prestación me ayudó mucho, ya que tiene que ver con prestar algún servicio y tiene un favoritismo de poder aprender, ya que dicho a esto está ejercido por la ley del Estado. Es la que estipula y manda a los acuerdos para transmisión de la información. Realmente un servicio para mí es algo que es fundamental y tiene que ejercer y ver por ese motivo. Cuando hablamos de servicios, realmente nos referimos a muchísimos que hay en la ciudad, como por ejemplo el servicio de agua potable. Tiene que ver mucho con la ciudadanía y poder brindar un servicio correcto y digno de hacer, ya que consiste en una cuota mensual que cada día y que si no se cumple esta ley, es sancionada de agua, hasta que puedas cumplir un acuerdo con dicha sociedad y que lleguen a un convenio para poder intervenir en el pago de dicha prestación. De igual manera, en la luz CFE nos brinda un servicio que tiene los mismos privilegios de agua y posee para pagar en un mes. Si no se llegara a pagar la luz, te la cortan y todo lo que planeaste o lo que quisiste hacer se va. Y es muy feo quedarse sin luz, pero a veces nosotros no vemos nuestro beneficio o no queremos comprender que necesitamos de la luz siempre y que es una herramienta fundamental para cada caso. Y el último caso es cuando brindamos un servicio a las escuelas o trabajos. En este caso, en una empresa brindamos apoyo que es cumplido nuestro servicio social para que podamos certificarnos. Realmente yo estoy muy nerviosa por hacer mi servicio social.
queremos y debemos brindar atención al cliente o al jefe de la empresa. De verdad es un gusto para mí compartir con cada uno de ustedes esta información, que sea de mucha ayuda para los oyentes. Sé que no ha sido fácil, pero lo hemos logrado. Seguiremos avanzando y progresando para traerles más información. Y gracias de verdad a cada uno de ustedes por tener paciencia, comprensión, eficacia, esfuerzo, esmero, confianza y responsabilidad en este trabajo. De verdad me alegro mucho de dicho caso y estoy muy contenta por estar con cada uno de ustedes. Gracias por los temas aprendidos y vistos durante este programa. Son de alegría y además nos comparten mucha información y aprendemos demasiado. Gracias a cada uno de ustedes por estar al pendiente de esta transmisión y usar o fijar cada notificación que llega para poder hacerlo. Gracias de verdad a cada uno de ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio y último. Hasta luego.